¿Es sabotaje? Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Yo bien, ¿y tú? Bien, nada más que me conecté en doble dispositivo para poder grabar la reunión, doctor. Voy a salir de mi computadora, nada más para avisar, doctor. Ok, al ratito te digo para que pares la grabación, ¿no? Sí, doctor. Gracias, Doc. ¿Y ya están con nosotros la doctora Castillo y la doctora Cruz Reyes? Ya, doctor. Sí, doctor. Pues a la hora que quieran empezar. Sí, doctor. Pues bueno, buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a presentar el tema de contusión pulmonar. Mi nombre es Angélica Castillo. La siguiente presentación, por favor. Bien, para empezar les voy a hablar un poco de anatomía. Como ya sabemos, los pulmones pues van a ser parte del sistema respiratorio y pues van a ser el lugar donde se va a realizar principalmente el intercambio gaseoso y la respiración. Bueno, estas estructuras, pues como igual ya sabemos, van a ocupar las cavidades pleurales y principalmente pues van a estar formadas por lóbulos y segmentos, los cuales pues van a estar separados por fisuras. Estas estructuras que se encuentran en el pulmón principalmente van a estar ahora sí compuestas por bronquios principales, de igual manera la arteria pulmonar, las venas pulmonares y los vasos bronquiales. Principalmente, bueno, cada pulmón, como ya sabemos, va a estar rodeado por dos capas de pleura. ¿Alguien me puede recordar cuáles van a ser esas dos pleuras? Esas dos capas de la pleura, perdón. La parietal y la visceral. Sí, muy bien. Bien, el parénquima pulmonar pues va a estar irrigado por las arterias y venas bronquiales y también inervado por el plexo nervioso pulmonar. Como tal, pues todo este tema de la anatomía del pulmón pues sí es algo compleja, así que solamente voy a recalcar ciertos puntos. Bueno, principalmente la función del sistema respiratorio se va a dividir en que es el sitio de intercambio de gases, en donde va a entrar el aire y la sangre en una zona de conducción. La respiración, ¿alguien me puede recordar su definición o cómo la definen ustedes a la respiración? Bueno, yo se los puedo definir como el conjunto pues, de procesos en donde, yo se los puedo definir como el conjunto de procesos en el cual pues, va a existir un intercambio de gases, tanto de oxígeno como de CO2, y dentro de estas tres funciones pues, van a estar relacionadas con la ventilación, lo cual pues, va a ser la respiración, el intercambio de gases, en donde pues, va a ocurrir el aire, va a entrar el aire, perdón, y la sangre entre los pulmones y entre la sangre, y también pues entre otros tejidos del cuerpo. Así como también pues va a presentarse la ventilación y otras demás cuestiones. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en esta imagen pues podemos observar otras estructuras importantes, como son los sacos alveolares, los alvéolos, los cuales van a llevar una función muy importante en este tema. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es la sinonimia de nuestro tema? Lo podemos conocer como traumatismo torácico contuso, lesión pulmonar contusa, pulmón húmedo traumático o como contusión pulmonar. Siguiente. Bueno, ¿cómo lo vamos a definir? Vamos a definir a la contusión pulmonar como resultado de un traumatismo torácico principalmente, en donde va a existir un daño directo o indirecto del parénquima pulmonar, en donde nos va a conducir a un edema o hematoma alveolar y por lo mismo pues a una pérdida de la estructura y así a una función fisiológica del pulmón. Principalmente vamos a encontrar una hemorragia del parénquima, un colapso alveolar, edema intersticial y alveolar, así como también una hipoxia progresiva y un desequilibrio en la ventilación y la perfusión. Siguiente. Bien, pasando a la epidemiología, hay que tener en cuenta
que la contusión pulmonar va a representar un 75% de los traumas graves del tórax, así como también una incidencia de un porcentaje del 31.9% dentro de todos los traumatismos torácicos, en donde se va a clasificar en dos niveles, entre cerrado y penetrante. En el cerrado lo vamos a representar en un 78%, de acuerdo a las gráficas que aparecen ahí en la diapositiva, y en un 22% en penetrantes. De acuerdo a la mortalidad, se representa en un 10%. Siguiente, por favor. Ok, bueno, ya pasando a la etiología, principalmente vamos a encontrar que la contusión pulmonar se va a ver presentada en accidentes de tráfico, caídas de grande altura, en explosiones, en lesiones por proyectil de arma de fuego, aplastamientos e incluso lesiones deportivas. Siguiente. Bien, aquí encontramos una escala de la contusión pulmonar en donde se clasifica de acuerdo a la gravedad como, la vamos a encontrar como con la gravedad de acuerdo a leve, moderada y severa, en donde ahí nos trae una puntuación de acuerdo a la leve de 1 a 2, la moderada de 3 a 9, y esto también en la severa de 10 a 18. Esto lo vamos a clasificar de esta forma y también de acuerdo a la probabilidad de la ventilación mecánica. La leve se va a clasificar con un 14%, por consiguiente la moderada en un 48% y la severa ya en un 80%. Siguiente, por favor. Aquí en esta tabla podemos igual ver otra clasificación de la contusión pulmonar, en donde esta tabla nos menciona lesiones asociadas con la contusión pulmonar. Principalmente vamos a encontrar lesiones como las cráneoencefálicas, que la vamos a encontrar más asociada a esta en un 23.3%. De ahí se deriva la de extremidades en un 16.5% y las abdominales en un 13.1%. De ahí en fuera, la fractura de pelvis, faciales y partes blandas ya son como con un menor porcentaje. Principalmente las craneoencefálicas son las más afectadas, las más relacionadas con esta contusión. Siguiente, por favor. Bien, en esta tabla de igual manera podemos encontrar otra clasificación. Esta es parecida a la primera tabla que les presenté, la primera clasificación, y está más relacionada con la mortalidad que se puede llegar a presentar en el TTC, en el trauma torácico pulmonar. Siguiente, por favor. Ok, ya pasando a la fisiopatología, principalmente vamos a encontrar un daño del parénquima pulmonar, lo cual nos va a ocasionar pues una ruptura de los alvéolos y de los capilares. Por lo mismo, pues va a traernos una fuga de sangre y líquido, lo cual pues nos va a ocasionar un edema alveolar y una disminución del surfactante, llegando así a un colapso alveolar. Principalmente vamos a encontrar una disminución de la distensibilidad pulmonar, así como también un desajuste, como ya les había comentado, un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Vamos a encontrar también una derivación intrapulmonar en esta fisiopatología de la contusión pulmonar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok, como ya les había comentado, pues realmente pues sí va a haber un desequilibrio significativo en cuanto a la ventilación, y por lo mismo de que va a haber una ventilación afectada, el aire oxigenado pues no va a entrar muy bien, que digamos, a los alvéolos, y esto pues va a ocasionar una vasoconstricción refleja, lo cual pues va a ocasionar una hipoxemia y una hipercapnia en los alvéolos. Siguiente. Ok, bueno, ya siguiendo con la fisiopatología, vamos a encontrar demás cuestiones. ¿Sí me escuchan?
Sí, compañera. Ok. Sí. Bueno, como les Sí. iba comentando, va a haber una activación del sistema inmune, lo cual va a haber una respuesta dentro de los macrófagos tisulares, y por lo cual pues va a haber una acumulación de leucos, así como también un aumento de las citocinas, de las quimiosinas, de los metabolitos de ácido araquidónico, así como también de radicales de oxígeno y complemento. Esto nos va a conllevar a un aumento de la apoptosis neutrofílica y del epitelio alveolar, lo cual nos va a desencadenar una inflamación severa y así como nos va a finalizar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta esta principal característica de la contusión pulmonar. En casos ya graves, nos puede llegar a ocasionar un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Siguiente, por favor. Ok, vamos a encontrar de igual manera 3 efectos, de los cuales van a ser muy importantes en esta fisiopatología, el cual va a ser un efecto desconchado, el cual se va más que nada a representar como un aumento de la permeabilidad de la membrana celular, más que nada pues por la onda de la presión que se va a ver reflejada en los alveolos. Vamos a tener otro efecto. Siguiente, por favor. El efecto caracterizado por efecto inercial, el cual nos dice que va a haber como onda de presión, la cual nos va ahora sí que a conducir de una manera diferente la aceleración y una desaceleración. Va a depender muchísimo de la densidad del impacto dentro de los alveolos. Y el otro efecto, siguiente, por favor. El otro efecto va a ser el efecto de implosión, en donde aquí podemos ver en esta imagen, en donde la onda de presión pues va a comprimir como tal tanto el gas de los tejidos y después va a haber como un efecto de rebote, por eso se le llama efecto de implosión. Siguiente. Ok, bueno, eso es lo poco que encontré de histopatología y me pareció muy interesante la gráfica que se muestra ahí en la pantalla, en donde en pocas palabras, este esquema nos va a representar una hemorragia intraalveolar y un edema intersticial, como ya les había yo comentado al principio, así como también pues va a representar ciertas atelectasias y dentro de la radiografía nos vamos igual a encontrar con áreas de consolidación. Siguiente. Más adelante ya les vamos a hablar más de esto. Bueno, ahora vamos a pasar al diagnóstico, comenzando con el cuadro clínico. Este va a ser de inicio insidioso y suele aparecer durante las primeras 24 horas después del trauma. Y bueno, ya de forma gradual se van a presentar lo que es disnea, taquipnea y taquicardia, y también hipoxemia. Y en cuanto a la hipoxemia, el grado de esta suele ser variable y generalmente se relaciona con la cantidad de parénquima pulmonar que se encuentra comprometido. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en la exploración física? Pues a la inspección vamos a observar algunos hematomas debido al trauma, así como cianosis o deformidad torácica. Y el paciente va a presentar respiración paradójica. Esta se va a caracterizar porque al momento de la inhalación, el diafragma se mueve hacia arriba y al momento de la exhalación se mueve hacia abajo. Y bueno, en la auscultación, lo principal que vamos a encontrar son estertores, aunque también podemos llegar a encontrar disminución de los ruidos respiratorios o crepitación. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al laboratorio y gabinete, tenemos la gasometría arterial de primera instancia, una radiografía de tórax y la tomografía computarizada. En cuanto a sensibilidad, tiene un mayor porcentaje la tomografía que la radiografía. La siguiente, por favor. Ahora, hablando sobre la gasometría arterial, esta nos va a ser útil para poder determinar el grado de hipoxemia que tenga el paciente. Y bueno, esta se va a determinar por una disminución en lo que es la relación de la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Y bueno, como ya había mencionado anteriormente, pues esto se relaciona con el volumen de parénquima que se encuentra contundida. En la siguiente, por favor.
Ya hablando sobre imagenología, comenzando con la radiografía de tórax, esta no es muy confiable para poder hacer el diagnóstico, ya que al inicio esta puede ser normal. Y bueno, es que regularmente las lesiones pueden ser visibles en la radiografía a partir de las 4 horas, pero puede haber casos en que se presenten hasta 48 horas después del trauma. Y este tiempo pues es muy valioso para poder diagnosticarlo y para poder tomar un tratamiento de forma temprana. Y bueno, entonces, ya que se puedan ver las lesiones, vamos a encontrar lo que son atelectasias lineales o infiltrado alveolar de densidad variable. Este infiltrado puede ser focal o difuso y regularmente con bordes no tan definidos. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la tomografía, esta es más sensible para el diagnóstico, como ya había dicho, y por eso se considera como el estándar de oro, ya que pues su precisión nos va a ayudar a llevar un tratamiento de forma temprana, y lo importante de esta es que nos va a permitir estimar el volumen de pulmón que se encuentra contundido y también nos puede ayudar a predecir la necesidad de ventilación mecánica y también para poder valorar algunas lesiones que se encuentren asociadas o posibles complicaciones. La siguiente, por favor. Ahora, el diagnóstico diferencial se va a hacer con neumonía, con edema pulmonar, con hemotórax y con pacientes con trauma que están recibiendo hemoderivados. Esto por la sintomatología que suele ser similar. La siguiente, por favor. Bueno, ya pasando al tratamiento, en cuanto al tratamiento médico, es importante la analgesia. Esta se va a hacer con AINES o con narcóticos y principalmente con morfina, fentanilo o ketamina vía intravenosa. Y bueno, vamos a iniciar con 5 miligramos de morfina intravenosa y después ketamina intravenosa de 10 a 20 miligramos en bolo y después 10 miligramos cada 3 minutos. Y continuando con 5 miligramos de morfina vía intravenosa cada 5 minutos. La siguiente, por favor. Ahora, aparte de la analgesia, debemos tratar la vía respiratoria. Y bueno, vamos a administrar de primera instancia oxigenoterapia con una presión de oxígeno de 60 a 80 milímetros de mercurio, favoreciendo una saturación del 90% con un pH de 7.2. Y ahora, en aquellos pacientes en los que persista la insuficiencia respiratoria, ya vamos a optar por la ventilación mecánica. Esta va a ser con presión positiva intermitente y observando que no sobrepase los 5 centímetros de agua. Y ahora pasando a lo que es el tratamiento quirúrgico, solamente se requiere en alrededor del 20% de los casos y va a ser dependiendo del nivel de la lesión. Y bueno, de primera instancia pues se va a realizar una toracotomía, que es la apertura de la pared del tórax. Y bueno, de ahí tenemos las otras opciones quirúrgicas, que son la neumonectomía, lobectomía y tractotomía. Y ahorita ya les voy a mencionar específicamente cómo es la técnica de cada una. La siguiente, por favor. Bueno, comenzando con la toracotomía, que es la apertura del tórax. Esta va a estar indicada para descompresión de taponamiento cardíaco, para control de hemorragia aguda, para control de fístulas broncopleurales y para realizar masaje cardíaco directo. Y bueno, ahora ya hablando sobre la técnica, primero se va a hacer una incisión en la piel y se van a seccionar lo que es el tejido subcutáneo y los planos submusculares. Y bueno, ya se puede resecar la costilla y ya se ingresa por un espacio intercostal para poder
de esta manera ingresar a la cavidad torácica. Y bueno, aquí está representado de mejor forma con las imágenes. La siguiente diapositiva, por favor. Estas imágenes son también de la toracotomía. La siguiente, por favor. Ahora ya hablando sobre la neumonectomía, esta va a estar indicada para reducción o resección de un tumor, para abscesos crónicos, para trauma pulmonar extenso, para bronquiectasias y para obstrucción pulmonar. Y bueno, en cuanto a la técnica, primero se realiza la toracotomía y se hace una incisión de la pleura mediastínica para que de esta forma se puedan seccionar los vasos principales. Se van a identificar lo que son los nervios vago, frénico y laringio recurrente. Se extirpan los ganglios regionales, se secciona y se cierra el bronquio, se extirpa el pulmón y ya se cierra la herida. La siguiente, por favor. Ahora, hablando sobre la lobectomía, esta está indicada para la resección tumoral, para infecciones localizadas, para quistes y para traumatismos de una porción del pulmón. Ahora, la técnica consiste en realizar la toracotomía y se van a identificar el hilio del lóbulo y también se van a seccionar las arterias y las venas por separado. Se extirpa el lóbulo y después se prueba la línea de sutura. Esto para buscar filtraciones. Después se colocan puntas externas según sea necesario. Se cubre el muñón bronquial con la pleura y ya se cierra la incisión. Y bueno, esta también la tenemos representada aquí con imágenes. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, ya por último, la tractotomía. Esta está indicada solamente para lesiones perforantes pulmonares y la técnica va a consistir en realizar la toracotomía. Se revisan las lesiones pulmonares y después la grapadora lineal se inserta en lo que es el tracto para unir los orificios. Se dispara la engrapadora y se corta el pulmón, exponiendo lo que es la base del tracto, y ya después se cosen los vasos dentro del trayecto. La siguiente, por favor. Ahora, hablando sobre las complicaciones que puede haber de la contusión pulmonar, estas suelen ser tardías generalmente, pero las más frecuentes son la infección pulmonar, que posteriormente puede dar lugar a una neumonía, y el síndrome de distrés respiratorio. Y bueno, ahora en cuanto a pronóstico, este va a ser favorable si se actúa de manera rápida, pero también puede ser malo si hay más lesiones que la acompañen, aunque la mortalidad solamente es del 16%. La contusión suele remitir en 14 días sin que haya o sin que se presente alguna complicación, pero hay casos en que después de 6 años de que se presente la lesión, sea posible que se progrese a una fibrosis pulmonar. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Ok. ¿Hay dudas, preguntas o comentarios con respecto a contusión pulmonar? Les vamos a hacer unas preguntas. Adelante, doctora. Samantha, ¿quisieras empezar? Bueno, hace rato ya había yo comentado lo de la etiología. ¿Alguien me puede recordar cuáles eran los principales puntos de la etiología? Yo, compañera. Eran Sí, accidentes adelante. de tráfico, caídas de
grandes alturas, lesiones deportivas, explosiones, aplastamientos o también heridas por arma de fuego. Sí, está Gracias. bien. ¿Alguien más gustaría decir, responderme a la siguiente pregunta? Bueno, ¿cuáles iban a ser las principales características de la contusión pulmonar? Yo te los puedo decir. Claro, adelante. Parece que habías dicho que era edema pulmonar y intersticial, no, alveolar e intersticial, Intersticial, sí. hipoxia progresiva, hemorragia en el parénquima y colapso alveolar. Ok, sí, está bien. Gracias, compañera. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas o comentarios sobre contusión pulmonar? Sí, doctor. Bueno, compañeros, una pregunta sobre la fisiopatología, si me la podría como repetir, o sea, los Sí. 3 efectos que mencionaron, ¿cómo se iban a presentar en el paciente? Ah, ok. Bueno, iban a ser 3 efectos. El efecto desconchado, el efecto ¿Podrían pasar la inercial. lámina? ¿Podrían Sí. pasar la lámina? Por favor, ¿podrían pasar la lámina? Está un poquito más abajo. Creo que es en la siguiente. Ahí. Bueno, les había comentado que estaba el efecto desconchado. No sé si pueden ver ahí en la imagen, en donde les había comentado que pues iba a haber como tal un aumento de la permeabilidad de la membrana celular. Esto pues iba a ser pues a causa de la onda de presión que se iba a provocar en el alveolo. El otro efecto iba a ser el efecto inercial. Es este. En esa imagen pues podemos ver que esta onda de presión pues va a tener una conducción diferente, de forma que la aceleración pues va a ser ahora sí que es diferente, así como pues la desaceleración. Esto va a depender muchísimo de la densidad que se ocasione en el alveolo. Y también va a ser el otro efecto, que va a ser el efecto de implosión. Está ahí. Y en esta imagen, es como les había comentado, en los alveolos lo que se va a provocar va a ser una onda de presión de igual manera, en donde pues realmente se iba a comprimir el gas de los tejidos, lo cual pues iba a provocar un efecto, el cual pues iba a ser como un efecto de tipo rebote. Y en esta imagen pues lo podemos ahora sí que ver de mejor manera. Y esos iban a ser los 3 efectos: el de implosión, el inercial y el efecto desconchado. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo ves, Doc? ¿Te contestó la doctora? Sí, doc. Gracias, compañeras. Sí. ¿Qué otra duda, pregunta o comentario tienen para las doctoras? Yo tengo una pregunta, doctor. Adelante. Bueno, ¿cómo le haríamos para saber si una Sí, usted hacía mención de que la insuficiencia respiratoria como tal y el que los pulmones no recuperen su elasticidad puede dar lugar al síndrome de distrés respiratorio. Y también que si el ingreso, el paciente presenta una hipoxemia severa. Bueno, el único problema diagnóstico de la contusión pulmonar es que a veces cuando el paciente llega al servicio de urgencias, radiográficamente o clínicamente y radiográficamente no tiene grandes manifestaciones. Esto es debido a que los fenómenos fisiopatológicos que nos acaban de explicar se van instalando paulatinamente.
Y esto lo podemos ver si ustedes hacen revisiones bibliográficas en donde se acompañan de estudios radiográficos seriados. Van a ver que, por ejemplo, la placa radiográfica de tórax de un paciente con contusión pulmonar a la llegada a urgencias prácticamente es normal. Tenemos la obligación de monitorizarlos, ¿no? Los siguientes estudios radiográficos en los pacientes deberán de ser a la siguiente hora, es decir, como dice la TLS, una vez que pasa la hora dorada, entonces repetir los estudios, ¿no? Tanto los laboratorios básicos como biometrías hemáticas, etcétera, así como los complementarios como gasometría, etcétera, ¿no? A la hora. Y se empieza a manifestar en forma de zonas de exudados radiopacos, pleomórficos, es decir, que están dentro del parénquima pulmonar, las zonas de contusión. Y el siguiente periodo de efectuar otra placa para radiodiagnóstico es a las siguientes 4 horas. En algunos textos recomiendan 6 horas. A mí se me hace muy largo porque en 6 horas pueden pasar muchas cosas. Y se ve que las zonas radiopacas han aumentado de volumen, es decir, se han hecho más grandes. Por decir algo, empiezan en una zona de 4x4 y al ratito ya son 7x7 centímetros. Y empiezan a aparecer otras más en el parénquima del mismo lado o inclusive en el parénquima pulmonar del lado contrario. Y así sucesivamente, de tal manera que a las 24 o 36 horas el paciente ya tiene síndrome de distrés respiratorio. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Pues que son pacientes que de entrada los debemos considerar como pacientes graves y por lo tanto no debemos de basarnos como si fuera una enfermedad ordinaria, como si fuera un sarampión, ¿no? O sea, ya hicimos el diagnóstico y ya le damos el manejo y ya lo dejamos, ¿no? Si en estos pacientes hay que estarlos monitorizando, los signos vitales, hay que estarlos explorando, hay que estar repitiendo laboratorios y estudios de gabinete. Entonces, fácilmente se da uno cuenta cuando el paciente llegó prácticamente normal, obviamente tiene el antecedente traumático y vemos cómo se va deteriorando con el paso de las horas hasta llegar al distrés respiratorio. Entonces hay que monitorizarlos, hay que seguirlos y hay que ir instaurando el tratamiento de acuerdo a la etapa en la que nos encontremos, ¿no? Tal vez al principio solo sea canalizar una vena, tomar laboratorios, estudios de gabinete y ponerle unas puntas nasales de oxígeno. Y hasta ahí, ¿no? Si tiene dolor, pues algún analgésico. Si lo vamos a invadir con sonda Foley o sonda nasogástrica, a lo mejor un antibiótico y ya, ¿no? Pero en la medida en la que va aumentando y yéndose a la evolución hacia el distrés respiratorio, pues puede llegar inclusive hasta la terapia intensiva, ¿verdad? Y si tiene gasométricamente indicaciones para intubación, pues hay que intubarlo, ¿no? ¿Cuáles serían las indicaciones? Hipoxemia, hipercapnia, acidosis y un disritmo en la respiración, que puede ser la bradipnea o la taquipnea, ¿no? Frecuencias respiratorias de más de 30, el paciente va a acabar fatigándose y ya no va a ser capaz de que haga su ventilación. Entonces habrá que intubarlo y darle asistencia ventilatoria mecánica. ¿Sí, doctora? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta con respecto a la contusión Yo, pulmonar? doctor, tengo otra pregunta. En cuanto al tratamiento médico, pues las compañeras mencionaban los analgésicos, iniciaban con 5 miligramos de morfina y después se pasan a ketamina, primero un bolo de 10 a 20 miligramos y después 10 miligramos cada 3 minutos y seguido de 5 miligramos de morfina cada 5 minutos. Mi pregunta es, ¿en qué momento se para? ¿Es después de tantas dosis que le pasé a mi paciente, cuando él ya no sienta dolor o hasta que llegue una dosis máxima? ¿Le van a contestar a la doctora? Ya se fueron de vacaciones nuestras expositoras, dicen que no van a decir No, aquí nada. estamos.
Ok. Yo sé que lo que mencionan en el momento de la exposición, yo presumo que lo leen en algún lado o alguien se los comentó en clases previas o en clases con temas asociados a estos, ¿no? En principio, yo no estoy de acuerdo con manejar los analgésicos o el manejo del dolor así. O sea, empezar con morfina, lo veo demasiado exagerado. El dolor del paciente es independiente de cada paciente. Hay pacientes que tienen el umbral del dolor muy bajo y les duele cualquier cosa, ¿verdad? Hasta una punción para venoclisis les duele. Y hay pacientes que tienen el umbral del dolor muy alto y que pueden tener una fractura de un hueso largo y están como si nada. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que debemos individualizar el tratamiento, ¿no? Del control del dolor y empezar con los medicamentos más sencillos, los más simples, como podría ser el clonidinato de lisina. Si no lo controlamos con eso, bueno, pues le podemos dar, por ejemplo, ketorolaco, que es un analgésico muy bueno, siempre y cuando lo utilicemos a las dosis indicadas. Y en caso de que sea un paciente que tiene más dolor o no se le puede controlar con eso, pues ya empezaremos a pensar en analgésicos más fuertes como el tramadol o algún opiáceo sintético como la nalbufina o la buprenorfina y dejar analgésicos del tipo de la morfina hasta el último. Con respecto a la ketamina, pues para empezar, la ketamina no es analgésico. La ketamina es un anestésico endovenoso. Y lo peor que podemos hacer en un paciente que tiene problema respiratorio, que puede ser mínimo, o hasta distrés respiratorio bastante notorio, porque no todos los pacientes nos los van a traer a la media hora del accidente. Algunos pacientes los tienen en clínicas de primer nivel o de segundo nivel, y después de que no pueden controlar el problema, ya no los pasan a los hospitales de tercer nivel. Entonces los cuadros ya están bien establecidos y son de más vigilancia y de más cuidado, ¿no? Entonces, si nosotros le damos una sedación o lo anestesiamos con la ketamina, el problema respiratorio pues, se nos va a ir empeorando. Le quitamos la conciencia al paciente, el paciente no va a tener la misma fuerza inspiratoria y la misma fuerza expiratoria. Y recuerden que el problema de la condición pulmonar es un problema que se mezcla con proceso inflamatorio, proceso edematoso y altera la hematosis completamente y el intercambio gaseoso proporcional o directamente proporcional a la cantidad de parénquima pulmonar que se encuentra afectado. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con manejar el dolor con la morfina, pues mucho menos voy a estar de acuerdo con anestesiar al paciente, porque vamos a empeorar su mecánica ventilatoria. No sé dónde lo revisaron, dónde lo leyeron, pero el resto de la sección lo que puede buscar en cualquier libro de farmacología, el ITER, Husey, el Goodman and Gilman, el que ustedes manejen, busquen ketamina y verán qué cosa es, ¿no? La ketamina es un anestésico endovenoso, se inventó por ahí pues más o menos a principios de los 60, tuvo mucho auge en la guerra de Vietnam, para hacer inclusive cirugías en el frente de batalla, en hospitales del frente de batalla, porque es de los pocos anestésicos que acelera la frecuencia cardíaca y acelera la frecuencia respiratoria. Y como el paciente no está intubado, pues es ideal. Quita completamente el dolor si lo sabemos manejar en las dosis adecuadas, intravenosas, e inclusive en alguna ocasión me ha tocado hacer algunas intervenciones pequeñas con infusiones de ketamina. Entonces, bueno, pues es excelente, ¿no? El único inconveniente que yo le veo a la ketamina es que es un anestésico que al recuperarse de la anestesia es disociativa. Entonces el paciente saca todo lo que tiene en su subconsciente y se ponen un poco violentos, agresivos,
puede ser verbal o físicamente, ¿no? Es el único inconveniente que tiene la ketamina, pero de eso a dárselo como analgésico a un paciente con disfunción respiratoria, para nada, ¿no? ¿Cómo ves, doctora? ¿Te convencí o te contesté tu pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Qué dicen las expositores? ¿Están de acuerdo conmigo o están en contra? Díganlo ahora o callen para siempre. Estamos de acuerdo, Sí, Doc. doctor, de acuerdo. Sí, tengo ese efecto sobre las personas, las convenzo fácilmente. ¿Qué otra duda, pregunta o comentario tenemos con respecto al tema? Preguntando se aclaran las dudas y se nos queda más fija las ideas de los conceptos, ¿no? ¿Alguien más? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Es que la compañera había mencionado que uno de los diagnósticos diferenciales era pacientes tratados con hemoderivados, pero no me quedó muy claro por qué. ¿Qué nos dicen nuestros expositores? ¿Quién lo dijo? Sí, yo lo dije. Bueno, es que lo que pasa es que en estos pacientes puede haber casos en que presenten lo que es un síndrome clínico, al que se le denomina como lesión aguda pulmonar por transfusión. Y bueno, este síndrome consta en hipoxemia aguda y edema pulmonar no cardiogénico. Y bueno, esto se debe a que por el trauma que reciben estos eh, pacientes, los neutrófilos se activan. Y entonces, al momento de hacer la transfusión, los neutrófilos van a interaccionar con lo que son lipofosfatidilcolinas, y esto va a dar lugar a la generación a la activación endotelial, perdón, que a su vez va a provocar un daño en la membrana del alvéolo capilar. ¿Eso es todo? Sí, y bueno, por el mecanismo que se genera y la sintomatología, es por eso que se hace diagnóstico diferencial con contusión pulmonar. Sí, es correcto lo que dice la doctora. Lo único que había que ver aquí es el porcentaje de pacientes que presentan post-transfusión este tipo de síndrome. En realidad es muy raro, es muy raro. La mayor parte de los pacientes que se les transfunde paquete globular, porque ya no manejamos transfusiones sanguíneas como tal. Ahora lo que se hace al hacer la exsanguinación de los donadores es separar los segmentos o los fragmentos de la sangre, ¿no? Y tenemos paquete globular, unidades de plasma, concentrados leucocitarios y concentrados de plaquetas. Entonces, las reacciones que se presentan post-transfusión o por transfusión masiva, porque hay pacientes a los que realmente se les recambia todo el volumen circulante, quiere decir que en unidades de paquetes globulares a veces se les ponen 10, lo que equivaldría más o menos a entre 4 y 5 litros de volumen. Casi siempre son reacciones de tipo dermatológico. Se manifiestan como, les empiezan a aparecer máculas rosadas en las extremidades o en el tronco, y casi siempre con algún antihistamínico inyectable se les controla el problema, ¿no? En pocas veces a veces se tiene que recurrir al esteroide para interrumpir la reacción inmunológica adversa, ¿no? Del derivado hemático que les estemos pasando. Entonces, pues sí, puede presentarse, pero es muy raro. Entonces, que no te preocupe el diagnóstico diferencial en ese sentido, doctor. Gracias, doctor. ¿Qué otra duda, pregunta o comentario? Bien, creo que eso sería todo, ¿no? Doctor Luis, ¿crees que ya puedes parar la grabación? Ya se fue de vacaciones nuestro coordinador. Doctor Luis. Ya se durmió, Doc. Denle un codazo en las costillas. Sí está, Doc. Se está respondiendo en el chat. Creo que no puede activar su micro. Ok. Bueno,
Me comentan las coordinadoras de las otras dos secciones que ya hablaron entre los coordinadores, en este caso con el doctor Luis, que no tiene sonido, con respecto a la inquietud que tenían de las clases de los viernes. ¿Es correcto esto? Sí, doctor. ¿Y qué acordaron ustedes? Es pregunta. Pues recuerdo que nuestro compañero Luis nos hizo la pregunta que si podíamos tener los viernes libres o algo así, y bueno, todos estuvimos de acuerdo en que sí se tuviera libre. Qué raro, si casi siempre me piden clases hasta sábados y domingos. Ok, eso acordaron también en las otras dos secciones, y ahorita que me comuniqué con ellos en las clases precedentes, eso fue lo que acordaron. Entonces, sería que nos reuniéramos nada más de lunes a jueves, ¿no? Es pregunta. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, y la otra buena noticia es que mañana tengo un compromiso y no voy a poder estar con ustedes en la reunión, así es que nos veríamos hasta el próximo lunes, cosa que también veo que les disgusta. Sí. Y pues estoy bastante preocupado, ya hasta me tomé un diazepam y eso, porque dije, no, pues a estos cuates no les va a gustar, pero sí, ya me estoy tranquilizando con la benzodiazepina. Muy bien, pues entonces empiecen a estudiar y nos vemos el próximo lunes con el siguiente tema, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Sí, doctor. Doctor, gracias. Órale, pues, Gracias, doctor. Gracias, doctor. que pasen buen fin de semana. Igualmente, doctor. Igualmente, Doc. Gracias, Doc. Gracias.